Bueno, hasta aquí ya tendríamos resuelto alguna parte de medias, medianas y modas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, cuando no se, en este caso se repite en la moda, hay de dos veces 2000. Ujú. Cuando no se repite, hay que, ¿cómo quedaría? ¿Cómo que cuando no se repite? O sea, Sí, cuando no haya ninguna exactamente, valor que se cuando repite, es correcto. pues no va a haber moda, porque Ok. no es el valor que más se repite. ¿Qué pasaría? O sea, Bueno, simplemente asentamos que no hay moda. exactamente. Ok, de acuerdo. Sí, bueno, ¿alguna otra pregunta de este ejemplo? Es la fórmula para el promedio o la media aritmética. Y para calcular la media, obviamente tienen que ordenarlo todo, ¿no? De menor a mayor o de mayor a menor, pero la media siempre va a ser el dato que va a estar a la mitad. Otra pregunta, profe. En este caso hay 5 valores. Ajá. Obviamente, Javier, queda justo en la mitad, pero si fueran 6 valores, Exactamente. Este se va a ocupar una fórmula. Ahí quería ir con otro ejemplo, pero pues ya. Por ejemplo, si tenemos 10 valores, por ejemplo, mm, sí, vamos a insertar una tabla. 6 valores, ¿no? Tendremos 13. Bueno, vamos a ya que estén ordenados. 14, 14, 15, 16 y 16. Tenemos estos seis valores. Sí. Vamos a ponerlo ordenado. De estos 6 valores hay que sacar la media, la mediana y la moda. Como ya vemos, ya están ordenados. Para sacar la media, pues solamente tenemos que sumar todos estos valores y dividirlo entre el número de valores, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer todos estos datos estadísticos. Y ahorita vamos a ver qué va a pasar con el. Bueno, anyway. Entonces tenemos que sumar todos estos. Sí, ahorita te contesto tu pregunta, pero quiero que nos quede más claro con este siguiente ejemplo. Por eso tenemos 14 más 15 más 16 más 16. Vamos a buscar su valor. Entonces vamos a sumar 14 más 14, 28, más 13, 31, no, 41. A ver, más 13, 41, más 15, 20, 56, más 16, 72, más 16, 88, ¿no? Ok, entonces es igual a 88 entre 6 y nos va a dar la media, 14.6. que es igual a 66. 14.6. Bueno, hasta aquí ya tenemos la media. El promedio, perdón. Sí, la media. Vamos a ver. Ok. Me decía Jesús, cuando no tenemos un dato central, entonces tendríamos que ocupar una fórmula para ver, porque obviamente hay dos medias, ¿no? Digamos, si lo vemos desde este punto de vista, hay un 14 de este lado y un 15 de este lado. Tenemos dos medias, pero como nada más puede haber una media porque nos dice que es el valor, una mediana, perdón, es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, o sea, el de la mitad. No podemos decir que hay dos mitades, ¿no? Bueno, sí hay dos mitades, pero no es el valor de la media, no es el en medio. Entonces tenemos que ocupar una fórmula para localizar esta media. Y sería ME
es igual a no, acá. Sería la sumatoria, bueno, así vamos a ponerlo, de M1 más M2 y todo dividido entre 2 y ya nos daría la media. ¿Por qué? Porque no puede haber dos medias, ¿no? En este caso. Vamos a ver si lo podemos ponerle en minúscula. No, no se puede poner. Entonces tenemos que sumar las dos mitades o las dos partes centrales que tenemos, 14 y 15, y vamos a ver cuál será la media, ¿no? 14 más 15 nos da 29 entre 2, 14.5. Entonces la media en este caso sería 14.5. No puede haber más de dos medias, o tiene que solo haber un dato central, que en este caso pues tendríamos que hacer esta fórmula, ¿no? Cuando tenemos, digamos, datos pares y no impares. ¿Si alguna pregunta está ahí? No, todo No, en orden. profe. Sí, ¿cuál sería la moda en este caso? 14. Y se repiten el 14 y el 16. 14, exacto, tenemos 2.14 y 2.16. ¿Qué podríamos hacer en este caso? ¿Cuál sería la moda? ¿Cuál sería la moda? No, ni idea. Bueno, en este caso sí puede haber más de una moda. Puede haber la moda o el número de moda es 14, puede ser también 16. A este tipo de modas, bueno, obviamente como la moda es el valor que más se repite, puede ser moda o también puede ser bimodal. Eso quiere decir que es dos modas o puede ser polimodal. Entonces, a diferencia de la media y la mediana, sí puede haber más de una moda. Puede estar pues en esta parte, así, ¿no? Puede ser 14, 16. Obviamente aquí tenemos pues solamente 6 datos, ¿no? Puede haber 50 datos y de esos 50 haya 3 o 4 que se repiten. Entonces, sin ningún problema puede haber más de 2 o 3 modas. N cantidad de modas. A diferencia de la media y la mediana, donde solamente puede haber una. ¿Sale? Sí. Bueno. ¿Qué hora es? Las 12, madre santa. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio. Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿eh? No, profe. Ya lo estamos anotando. Vamos a darle salto de página. Ok, entonces les voy a dar unos datos. Ustedes me van a sacar la media, la mediana y la moda, ¿sale? Dale. Entonces es... Vamos a ver. Ahí está. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bueno, con estos 8. El primero generó 1600
el segundo 2400, tercero 3500, cuatro 2400, quinto 6500, séptimo 1200, 12400 y el octavo 1000. De esos, de este ejercicio, por favor, pueden sacar la media. Bueno, vamos a ponerlo así. Media, X, mediana y moda. Por favor. Sale. De acuerdo. Sale. Creo que ya lo tengo, dije. A ver. El ¿Cuál? promedio Ajá. o la media serían 2625. El promedio de esos 8. Ajá. Ok, 2625. 25. Sí. Ok, y la mediana, 2400. sería la parte central. Así es. Ok. No hizo la fórmula. La hice por deducción porque son los mismos valores, el 4 y el 5. Ok. Ah, perfecto, pues sí. Y la moda serían 2400, que es el número que más se repite. Ok. No se repite ningún otro. No, ¿verdad? No se repite ningún otro. Ok. Así le dio a sus demás compañeros, Marcelo. Todavía lo estoy haciendo, pero Bueno. Sí, como ven, estos datos son para, digo, estas fórmulas son como para ejercicios más rápidos, ¿no? O sea, nada más tenemos aquí una serie de 8 datos, pero a veces podemos encontrar un número muy grande de datos y pues a veces hasta tenemos que hacer un programa, ¿no? Para vaciar esos datos. Son n cantidad. Pues así es como se programa quizás, ¿no? En este caso vamos a ver el último tema del día de hoy. Esperemos que nos dé tiempo. Bueno, vamos a saltar.
Salto de página. Ah, 20. No, se pasó. 16. Ok, el siguiente tema se llama tabla de frecuencias agrupadas. Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Se vieron que en un municipio de Veracruz se puso un Cristo Redentor? No sé si les llegó la noticia. Ahí me equivoqué. Bueno, ahí si ven la noticia, es que ese Cristo Redentor está en mi pueblo. 19, 16, 13, a ver, 22, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 14, 15, 16. 15, 16, 20, 13, 15, 15, 16, 20, 13, 15, 18, 15, 18, 15, 13, 18, 15. Bueno, este es un ejemplo de una tabla de frecuencias agrupadas. Como ya les dije, nosotros en estadística necesitamos recopilar datos, ¿no? E interpretarlos, ¿no? Pero también tenemos que hacer un vaciamiento de datos. Por ejemplo, esta es una encuesta que se llevó acerca de las edades en un grupo de una escuela, de una preparatoria. Y este es el rango de las edades. No nos dice si es de un salón en específico, de un grado, o solamente sea un club deportivo o qué cosa, ¿no? Pero solamente tenemos este rango y de aquí tenemos que hacer un vaciamiento. Podemos hacerlo de la manera que, bueno, quedan 10 minutos. Si se quita la sesión, vuelvo a mandar el link y para que se vuelvan a meter sale. Entonces, podemos hacerlo de la manera que estamos trabajando ahorita, donde agrupamos todos los datos y pues en ese dato ya sacamos la media y la moda. Pero no necesariamente es bueno porque puede haber más datos o nos podemos equivocar en alguno. Entonces, para eso ocupamos la tabla de frecuencias agrupadas, que es hacer una tabla, ¿no? Vamos a tener que hacer una composición o una cuadrícula, pero también tenemos que ver en cuántos celdas y cuántos valores le vamos a dar a cada uno de esos datos. Entonces, vamos a tener que ocupar ciertas fórmulas. Por ejemplo, tenemos que ver cuánto es el rango cuánto va a ser el rango de la tabla. Entonces vamos a ver que el rango va a ser igual a x máxima. Vamos a ponerle. Bueno, si aquí en rango es igual a x máxima menos x mínima. ¿Qué nos quiere decir en esta fórmula? Que nosotros vamos a buscar el dato del número más alto y lo vamos a restar con el dato del número menor. Y así vamos a tener el rango. Y ese va a ser el rango que va a tener nuestra tabla de frecuencias. Por ejemplo, ¿cuál es el rango en esta tabla?
¿Cuál es el dato mayor? 22. Tenemos 22, 19, exactamente. El dato sería 22 menos la X mínima que va a ser el dato menor. 13. ¿Cuál sería? Exacto, tenemos 13. Y el rango sería 9. 9 positivo, exactamente. Entonces tendremos una tabla de frecuencia con un rango de 9. Sale. Entonces ya tenemos este dato y ahora vamos a ver cuánto va a ser el número de intervalos de nuestra tabla. Vamos a poner así, número de, bueno, sí, número de intervalo. ¿Saben qué es un número de intervalo? Creo que ya lo vieron en física, ¿no? En óptica. Más o menos por ahí en física, creo, con las frecuencias. ¿No se acuerdan? Bueno, el número de intervalo le vamos a llamar K. Ese va a ser la letra que va a representar el número de intervalo en el rango base de R. Y para sacar el número de intervalo lo que vamos a hacer es ocupar una fórmula que se va a llamar, para sacar el número de intervalo se pueden ocupar muchas fórmulas. En matemáticas y en estadística existen algunas para, dependiendo de qué es lo que quieras, ¿no? Y dependiendo del autor. Nosotros vamos a utilizar una que se llama regla de Sturges. Sturges para calcular el número de intervalo y nos vaya a dar un número que nosotros queramos. Y la regla va a ser que es igual a, el número de intervalo es igual a 1 más 3.22 logaritmo natural de n. ¿Qué es n en esta variable? ¿Qué representa la letra n? El número total de datos. ¿Sí? Entonces vamos a, solamente para localizar el número de intervalo, vamos a utilizar esta fórmula y lo único que vamos a hacer es ponerle el valor de n, que n va a ser el total de datos que vamos a cuantificar, ¿sale? Entonces sería, es igual a, bueno, vamos a poner, Profe, dígame. ¿ese 3.22 qué es? Es ya son datos, números establecidos. O sea, Ah, esta ok. se llama regla de Sturges y en esta regla, esta es la fórmula que se va a ocupar. Va a usted que poner 1 más 3.22 logaritmo de n y lo único que va a hacer en esta fórmula es ponerle el valor a n. Todo lo demás ya está establecido. Entonces Ah, será ok. 1 más 3.22 logaritmo de n y n va a ser el número total de datos. Entonces será 1 más 3.22 logaritmo de n de 22, de 20, ¿no? 20. ¿Cuánto les daría? 1.3. 1.3. Sí. A ver. Permítame. Sí. ¿Usted está ocupando su celular? Estoy ocupando una calculadora. ¿Es científica? Sí. A ver. A ver si es logaritmo natural o logaritmo normal. Ah, ok. No, no, no. Entonces ya lo regué. ¿Sí? ¿Qué puso Sí, logaritmo porque lo normal? estaba haciendo con logaritmo normal. Ok. 2.99. A ver. Ah. Logaritmo natural de 20 por 3.22 más 1. Ah, no, es 3.322, perdón, me equivoqué aquí un valor. 3.322. Ahora son 20.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Profe, ¿dónde se encuentra el logaritmo aquí, profe? ¿En dónde? ¿En su celular? No, aquí en la calculadora científica. No es logaritmo natural, es logaritmo normal, perdón. No sé, a ver cómo está su calculadora. Juepucha, madre. Acá, güey. Mira. Ah, Sí, bueno, es logaritmo normal. Así les tiene que haber quedado. Ay. Así les tiene que haber quedado. Ah, perdón, no tengo activada mi cámara. Ni me di cuenta. Entonces sería 1 más 3.322 por el logaritmo de 20, ¿no? Exactamente. Y les tiene que dar 5.3. Ok. No, Esa es la regla de Sturger, perdón. ¿cuánto da, profe? 5.3. Entonces ese A va a mí, ser. a mí me da 5.18. Ok. Bueno, 5.3. Perdón. 5.3 o 5.18 igual. Entonces, este es el número de intervalo, pero obviamente no puede haber un intervalo de 0.33. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a aproximar ese... A ver, ¿dónde está? Vamos a aproximar ese dato en un número. Un símbolo. Oiga, profe, Dígame. pero a ver, porque a mí no me está dando. ¿Cómo inicia? Entonces sería logaritmo de 20. Bueno, yo escribí toda la fórmula. A ver, ¿dónde está? Ajá, sería 1 más 3.322. Ajá, E- 3.322. Eso me da 4.322. No, es que ya tiene que hacerlo toda la fórmula. Ah, ok. A ver. Miren, yo lo hice en mi celular. Se va a terminar el tiempo de la clase, entonces ahorita les mando de nuevo el link. Sale. 5.32. Ajá. Ok. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, ok. Entonces les voy a mandar el link. Se va a terminar la clase. Y ahorita les mando para que regresemos y ya concluyamos la clase. Y les Hecho. dé las tareas, ¿no? Hecho.